Buenas tardes, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Hoy vamos a estar viendo una nueva clase de duelo. Estos van a ser los contenidos. Bueno, una introducción, el papel del trabajo en la vida, la pérdida de roles y estructura y algunos ejercicios prácticos. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poquito en la pérdida que se lleva con la jubilación o con la pérdida, digamos, de rol. Eh, bueno, un poquito eso sería la clase de hoy. Bueno, el fin de un ciclo es el principio de algo nuevo. Cuando termina una cierta fase de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, las mamás que estaban como en un rol de cuidadoras y ya los hijos pues se van de la casa, se casan, em, esa energía que esas mamás tenían ahí y que ponían en ese cuidado, este, tenemos que canalizarla de otra manera para que empiece algo nuevo. Entonces, como hemos estado hablando, que la vida es así, tiene pérdidas y tiene ganancias, y cuando se pierde algo, usualmente hay un dolor, ¿verdad? Por la pérdida de algo significativo, algo a lo que yo le tenía amor. Y también uno tiene que ir como reconstruyéndose un poco y también vienen nuevos roles, ¿verdad? Nuevas tareas, nuevas actividades que, que tienen que ir también empezando. Entonces, podría ser también que uno tuvo un trabajo, ¿verdad? Un trabajo formal, porque los trabajos de la casa también son trabajos, pero un trabajo más en una institución, y cuando se jubila uno, pues entonces también hay una serie de pérdidas de las que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Bueno, como un poquito una introducción, en otros tiempos podíamos tener la seguridad de que el trabajo que íbamos a tener a lo largo de toda la vida estaba tan predeterminado y era predeterminado y predecible. Entonces, como casi siempre, qué sé yo, antes aquí digamos en Costa Rica, los trabajos eran muy determinados de la agricultura, por ejemplo. Yo veo, pues, mi abuelo, mis tíos, incluso, bueno, mi papá, que también estudió, pero el trabajo era mucho del campo y las mujeres tenían un rol más establecido de ama de casa, ¿verdad? Eso, digamos, yo todavía estoy hablando de la generación de mi papá y de mi mamá, que también, bueno, ellos estudiaron también, pero digamos, un poquito más de mis abuelos sobre todo. En la generación de los abuelos y para atrás, todavía, mucho antes, era todavía más marcado, ¿verdad? También en algunas épocas, digamos, si su papá era zapatero, pues usted iba a ser zapatero. Entonces, a pesar de que eso daba una cierta obligación, digamos, como decir, obligación en el sentido de opresivo, ¿verdad? De que de eso es lo que le tocó, no hay decisión, pero también daba estabilidad, proporcionaba un argumento conocido de la historia de nuestra vida, ¿verdad? O sea, la gente ya sabía lo que tenía que hacer, cuáles eran los roles, a qué edad, digamos, la gente trabaja, se casa, tiene hijos, eran como otras reglas, ¿verdad? Pero con la revolución industrial, empiezan a cambiar mucho los trabajos, empieza a haber, digamos, también una era muy tecnológica en la que hay muchísimo cambio. Y bueno, ahora ya los trabajos, que también nos tocó vivir como ese tiempo, que les estoy diciendo que es de mis papás, pero también como que al mismo tiempo estaba esa otra época en la que ya había más elección. Entonces, es como que a nosotros en esta época nos ha tocado un poquito de estos dos mundos y de muchos cambios. Bueno, entonces la pérdida ocupacional puede desorientarnos, ya que la búsqueda de nuevas posibilidades nos obliga a renunciar a los patrones que ya conocíamos. Entonces, entre más también hemos tenido como la elección de ciertas cosas en la vida, también ha tenido cosas buenas y también a veces podría tener algunas malas, ¿verdad? De provocar un poco de ansiedad, un poco de desorientación, un poco también a veces ya hasta de culpabilidad, porque
si no elegí bien, por ejemplo. Entonces, un poquito lo que quería hacerles ver, digamos, en la introducción es que no solamente en cuanto a las pérdidas, digamos, de trabajo en la jubilación como tal, sino que también hemos tenido como miembros también de una sociedad muy cambiante, también hemos tenido pérdidas en ese sentido. Y bueno, la pérdida del rol nos enfrenta a una serie de factores estresantes. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre los roles, ¿verdad? Pero digamos que cuando uno deja de trabajar, por ejemplo, si usted fue toda la vida, em, trabajó de zapatero y ya dejó de trabajar en eso, hay cosas en las que usted se tiene que, el cambio siempre va a producir estrés. Entonces, necesitamos una adaptación. No solamente estamos hablando de duelo, porque hay pérdidas de cosas que queríamos, sino también que va a generar estrés. Bueno, ¿por qué el trabajo es tan importante? ¿Cuál es el papel del trabajo en la vida? Entonces, yo pienso que la jubilación muchas veces tiende a ser, provocar de las ambas emociones. Por un lado, la gente a veces lo anhela mucho, lo espera mucho, pero también produce mucho estrés y produce como lo que hemos hablado, un duelo, pérdidas que a veces ni tal vez hemos sido tan conscientes de eso. Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, están relacionadas muchas veces con el trabajo con la interacción social. ¿Por qué? Porque nos proporciona un elemento, digo, perdón, un entorno social en el que interactuamos con otras personas. Entonces, el trabajo es una forma también de relacionarnos. Imagínense, digamos, personas que tal vez han tenido los mismos compañeros de trabajo por mucho tiempo y que tal vez tipo fueron compañeros, amigos, nos llevamos bien, todos los días los vemos. Entonces, al jubilarse, también se pierde esa interacción específica. Eso es una pregunta que nos hacen muchas veces, ¿verdad? En la vida cotidiana es, bueno, ¿a qué se dedica? Es algo muy importante que en cierto punto nos define y define muchos de nuestros proyectos en la vida, algunos de nuestros proyectos vitales más importantes y nos da una sensación de dirección y de propósito, ya que nos permite trabajar por el futuro que deseamos. Entonces, a veces, como que esa parte de ir a trabajar, a veces es como lo que toca y que usted tiene cierta dirección y cierto también, bueno, lo que vamos a ver ahorita más tarde, que es estructura, ¿verdad? Cuando uno trabaja, pues tiene que organizarse, tiene que tener horarios, se levanta a tal hora, entra a tal hora, almuerza a tal hora, los fines de semana se estructuran, o sea, ya tenemos, como tenemos más trabajo, más cosas, tenemos ciertas tareas que debemos cumplir. Entonces tenemos una organización de nuestro tiempo. El trabajo también implica muchas veces, es bueno para nuestra autoestima, ¿verdad? Porque nos da esa confianza en nosotros mismos, que podemos ganar un sueldo, pero no solo, es más allá del sueldo, ¿verdad? Con el que nos ayudamos a nosotros mismos y a nuestra familia, sino también obtener a veces menciones especiales, a veces cumplidos, y también ver como que muchos de nuestros trabajos somos reconocidos y utilizamos las fortalezas que tenemos, ¿verdad? Entonces, si somos personas, qué sé yo, trabajamos en una tienda atendiendo a las personas y somos muy amables, simpáticos, nos gusta conversar. Entonces, muchas veces se nos valora, ¿verdad? En cualquier trabajo que realizamos y que ponemos, que usualmente es así, a funcionar lo que sabemos y nuestras fortalezas, pues utilizando esas fortalezas nos sentimos bien, de tener como dominio, ¿verdad? Lo que ya hacemos. Y eso genera usualmente satisfacción y bienestar. Bueno, otra cosa que les decía en cuanto que nos da un norte, que nos da una dirección, que nos ayuda, digamos, yo voy a trabajar por tal
tanto tiempo en esto, luego voy a tratar de ver si haciendo a esto o así, que es el punto número 2, lo que ya les expliqué de la estructura y la organización que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? El tiempo, de nuestras horas, del fin de semana, ¿verdad? Yo me acuerdo como antes, tal vez en vacaciones de 3 meses que nos daban mucho, cuando estaba uno en el colegio, pues uno al inicio le encantaba, pero ya finalizando las vacaciones, ya uno como que estaba un poco aburrido, porque no tenía mucho que hacer y eso que estaba uno joven, ¿verdad? Entonces, a veces lo que es importante es eso, ¿verdad? Tener una estructura. No que todos los días son iguales, no importa a qué horas me acuesto, a qué horas me levanto, a qué horas como, sino necesitamos tal vez ya no la misma estructura, pero con la que da el trabajo en sí, sino que luego tenemos que aprender a hacer nuestra propia estructura. Y si no lo logramos, pues ahí vamos a tener un poquito de problemas. Y también, bueno, muy relacionado con, yo ya se los dije, es que empiezo a hablar de una cosa y también incluyo a la otra, ¿verdad? Cuando dije lo de la autoestima, también dije que usamos nuestras fortalezas, pero además de eso, nos ejercitamos y mejoramos nuestras capacidades. O sea, bueno, sí creo que aquí está un poquito diferente porque al utilizarlo, digamos, tener que hacer ciertas cosas o ciertas tareas, estamos en una estimulación de nuestro cerebro, ¿verdad? Y de nuestras capacidades. Como por ejemplo, había una investigación que hicieron en los taxistas en Londres, donde ellos tenían, digamos, algunas áreas del cerebro que son las que se ocupan de la localización y así, donde vieron como las redes neuronales eran, habían un montón, ¿verdad? O sea, como que se fortalecían las partes que se usaban. Y así siempre nos pasa. Entonces ahí estamos haciendo cosas que nos ayudan nuestro cerebro y más bien aumentar nuestras capacidades. Por ejemplo, a mí antes, bueno, yo antes en un tiempo de la vida, ¿verdad? Hace muchos años que cuando llegué de España, que hice la maestría, eh, ese año casi no tuve trabajo. Entonces yo estaba un poco sin estructura y ya me estaba empezando a sentir mal. Entonces yo durante un año todos los días hacía un pan. Entonces por eso mi mamá me dice que mi hija la panadera. Y como yo hice tanto pan, luego yo soy súper lerda para todos los que me conocen, ¿verdad? Voy ahí con una paciencia en la vida. Este, pero yo para hacer el pan como que cogí mucha agilidad y lo hago rápido y lo hago bonito y así. Entonces, cuando uno practica, 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 esa capacidad la mejoramos. Entonces, y así en todo, ¿verdad? La que hace pan, la que limpia, la que trabaja con números, el que trabaja con gente, o sea, como que el que trabaja de taxista, todas las capacidades que nosotros usamos en el trabajo, las estamos desarrollando y estamos mejorando y estamos como estimulando nuestro cerebro. Entonces, también por eso es como muy importante. Luego tenemos que el trabajo determina en gran parte nuestro pasado, porque lo que hacemos, definiendo un poco, bueno, a veces definimos lo que hemos conseguido como con respecto al trabajo, de nuestro presente lo que hacemos cada día y de nuestro futuro lo que queremos conseguir. Y a veces cuando lo perdemos, hace que como que se tambaleen los cimientos de nuestra identidad y de nuestros planes de vida. Por eso que también es muy importante que uno tenga una sana visión del trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo no es lo que uno es. El trabajo, bueno, yo considero que muchas veces es una vocación, ¿verdad? Que, que ejercemos y una vocación que yo creo que Dios, que soy creyente, la imprime, ¿verdad? En nosotros y no sé, usted ve gente que desde pequeñita ya quiere ser algo que la va descubriendo en la vida o cosas que, sí, que nos tocaron hacer y que luego llegamos a, a dominar y que nos gustan, ¿verdad? Entonces, pero el trabajo, independientemente de que sea un regalo muy grande, ¿verdad? Para uno, cuando le gusta, cuando encuentra una vocación o cuando encuentra un trabajo en que se siente útil, no es lo que somos nosotros, porque nosotros no somos nuestras acciones. No somos como, por ejemplo, una lavadora. Si la lavadora no funciona, no lava, decimos que la lavadora es inútil, pero nosotros no venimos a trabajar, o bueno, no es nuestra función máxima y única. Entonces,
es importante también tener una sana visión de lo que es el trabajo y los otros roles también. Los otros roles de amiga, de mamá, de trabajadora, ¿verdad? O sea, son cosas que hacemos, pero eso no, o sea, nosotros somos valiosos no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y los roles van cambiando y las tareas van cambiando y los trabajos pueden ir cambiando y pueden, como en la jubilación, dejar ese trabajo y tenemos otros papeles. Entonces, bueno, un poquito ahí. Pero sí, implican un duelo al cambiar, al dejar, al cesar. Bueno, ¿qué es un rol? Un rol es un comportamiento que se espera de una persona que ocupa una posición social determinada. Entonces tenemos muchos roles. Por ejemplo, pueden ser que sea el rol de mamá, el rol de amiga, el rol de secretaria, si usted es secretaria o no fue secretaria, el rol de bueno, no sé si el rol de Boy Scout, sí, bueno, puede ser, ¿verdad? O el rol que yo tengo como participante en la iglesia. O sea, como es un papel una, un comportamiento que se da en una determinada posición. El rol de una maestra, el rol de un oficial de tránsito, el rol de los participantes de un coro, por ejemplo. Entonces son como, como posiciones que tomamos, ¿verdad? Como que desempeñamos en algún momento. Y cuando nosotros dejamos el trabajo por la jubilación o porque nos despiden, ¿verdad? Que cuando nos despiden es un poquito peor porque a veces hay mucho ira, resentimiento y así, y a veces también un problema económico. Cuando dejamos de trabajar o roles, ¿verdad? Porque a veces, como les decía al inicio, tal vez eh, el rol que tenían era como de cuidadora, de cuidar a la mamá o de cuidar a los hijos y tal vez la mamita se muere o los hijos se van y se perdió ese rol. Entonces, este, a todos nos afecta igual la jubilación, por ejemplo, o la pérdida de esos roles. Pues no, depende mucho también de la historia. Si es una persona que toda su vida casi que era trabajar, el 90% era trabajar, obviamente esa persona le va a afectar más. Si era una persona que tenía más balance, ¿verdad? Que trabajaba, tenía amigos, le dedicaba tiempo a su familia, o sea, como una vida más balanceada, pues probablemente eso se tenga menor impacto. También nos afecta más de acuerdo a la personalidad, ¿verdad? Y bueno, también lo que yo siempre les he dicho mucho, los pensamientos que nosotros tenemos ante esa situación. Hay gente que anhela jubilarse y hay gente que no lo quiere o lo ve mal, ¿verdad? Entonces la percepción y el pensamiento que tenemos de eso es muy importante, así como, bueno, personas que la personalidad, ¿verdad? Hay gente que es más optimista, otra gente no tanto. Y hasta el sexo, ¿verdad? Porque el sexo en realidad, más que todo porque usualmente, por ejemplo, las mujeres han estado más implicadas a veces en las cosas de la casa, por ejemplo. Entonces, están a veces como más integradas, ¿verdad? A la vida familiar, a estar en la casa y así. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Puede haber sido al revés o puede haber sido los dos. Pero digamos que más, como estadísticamente ha sido un poco más así, ¿verdad? Que los hombres a veces en mayor número han tenido más de trabajar y a veces menos, lamentablemente, involucrados en el hogar. Ya ahora creo que esto es algo, ha sido algo bueno, que digamos, yo veo que ya los muchachos tienen más participación, aunque hay de todo, ¿verdad? Hay gente que tal vez que hayan tenido más distanciamiento con la familia y ser más proveedor y hay hombres súper involucrados también, ¿verdad? Bueno, entonces, pero depende de todos esos factores, va a ser más impactante o menos impactante el dejar el jubilarse. También la pérdida de la estructura, ¿verdad? Que el trabajo a veces, si usted se jubiló, de antes se levantaba a las 4 de la mañana y ahora no importa la hora que se levante, hay gente que sigue teniendo la estructura, se levanta igual, hace tareas y eso es muy bueno, pero hay gente que de repente ya
el lunes, el domingo, el sábado, no se sabe ni qué día es y todo va igual, eso es, no es algo muy bueno. La pérdida de la identidad, que no debería ser, ¿verdad? Que nosotros nos definamos por eso, pero hay gente que tiene ese rol muy definido de yo soy doctor o yo soy zapatero o yo soy fontanero y ya no hace eso, entonces es como, bueno, ¿y ahora quién soy, verdad? Que a veces es importante lo que yo les decía antes, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestra identidad, no puede ser solo nuestro trabajo y también la pérdida de esos roles, ¿verdad? Yo de maestra o yo de jefe o el rol que teníamos, o yo de mamá o yo de cuidadora o yo de papá y siempre seguimos siendo papá y mamá, pero ya no en ese papel tal vez de cuidador. Pérdida social a veces, ¿verdad? De los compañeros, de los amigos de trabajo. No necesariamente, ¿verdad? Porque a veces eh, hay personas que siguen igual, bueno, igual no creo, ¿verdad? Que si uno ve todos los días a una persona en el trabajo, pero siguen en contacto o, o empiezan a tener más contacto con familias, así que antes no tenían tanto tiempo. Pero bueno, en general, usual hay una pérdida social y muchas veces puede haber una pérdida económica, ¿verdad? Porque se reduce un poco el ingreso o así. Bueno, entonces, a lo que también es importante, algunas cuantas recomendaciones. Bueno, lo que les decía de relacionarnos con los demás es importantísimo. Tal vez si nosotros pensáramos, bueno, ¿con quién? Si me quedaran 24 horas de vida, ¿con quién pasaría? Y usualmente esas personas que pensamos son las personas que queremos más. Tenemos que tratar de aprovechar nuestro tiempo para compartir con ellas y para compartir en general, ¿verdad? Una de las cosas que es muy linda de la UTN es que en los grupos que tenemos, que hay personas, a mí siempre, yo pienso que los grupos míos no sé, o las personas con las que están en mi grupo siempre son personas súper lindas y nos llevamos súper bien y es muy bonito como compartir experiencias de así, que ahora por un poquito lo virtual hemos perdido un poco eso, pero siempre hay que tratar de tener relación con los demás porque es una parte muy importante de la vida que nos hace sentir bien y ahora ustedes también como ya no vamos a la UTN, ¿verdad? Pero sí es importante de que ustedes vean a sus familias y no perder el contacto social es importante. Otras recomendaciones, ejercicio físico, ¿verdad? Realizar actividades cognitivas como lo del curso de estimulación, que muchos de los que están aquí, que yo lo doy también, ¿verdad? Que es hacer sopa de letras, lecturas, ejercicios de matemáticas, pintar, ¿verdad? Para no perder la motora fina, ejercicios de atención, este, todas estas cosas que nos pueden ayudar a estimular nuestro cerebro, hacer, repartir bien nuestro tiempo, ¿verdad? En todos este tipo de cosas, actividades de interés, actividades placenteras, qué sé yo, cosas que nos gustan y si no nos gustaba nada porque estábamos trabajando muchísimo, pues empezar a descubrir y tener nuevos hobbies, actividades de ocio, actividades de descanso y obligaciones que también deberíamos tener, ¿verdad? Y tratar de que tengamos una estructura, ¿verdad? Si no, no nos vamos a levantar a cualquier hora y así. Y bueno, con cierta flexibilidad, pero no hay que ser como un desorden, sino tener ciertas actividades, tareas y cosas nuevas, ¿verdad? No estar como inactivo. Después, bueno, en el ejercicio práctico 1, les voy a mandar un documento que son como roles o cosas que uno tenía que hacer, digamos. Bueno, ahora voy a tratar de ponérselos aquí para leérselo a ver si yo puedo. Y nada más un poquito que lo pongan, que llenen ese cuestionario, esos cuestionarios que les voy a mandar. Y el ejercicio 2 es contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los roles más importantes que perdió con la jubilación? O si no se jubiló, digamos que usted era ama de casa y que ya sus hijos crecieron, ¿qué es lo que usted cree que perdió? Digamos, eso de cuidar a los chiquitos o este, algún rol si usted siente que ha perdido, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia con la pérdida de trabajo o roles? ¿Cómo fue? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Y
anote nuevas rutinas y actividades, que es importante. Ok, ya no tengo que cuidar a mis hijos, porque ya están grandes, pero ahora, bueno, de vez en cuando cuido a los nietos, voy a la UTN, me metí a clases de natación, anotar nuevas rutinas y actividades. Y si no las tienen, pues tratar, poner algunas que diferenciar ahí, las que hago o tal vez las que me gustaría que no estoy haciendo, pero que sería bueno hacerlas. Y voy a tratar de, este, voy a tratar de ponerles lo que les dije, si no, igual yo se los voy a mandar se los voy a mandar en el WhatsApp. Yo creo que sí voy a poder. Bueno, me parece que ahí está. Entonces, en estos es como un cuestionario de lista de roles. Entonces, el propósito de este listado es identificar los diferentes roles que usted lleva a cabo y que llevó a cabo antes de jubilarse. Y el listado presenta 10 roles y define cada uno de ellos. Por ejemplo, si usted, bueno, antes era estudiante, trabajador, voluntario, proveedor de cuidados, ama de casa. Entonces, bueno, son algunos. Al lado de cada rol indica con una marca, o sea, pueden poner una X. Si tenías ese rol en el pasado, es decir, antes de jubilarte o, digamos, si trabajaban en la casa, pues antes, en su juventud. Si tienes ese rol en el presente y puedes marcar más de una columna por cada rol. Entonces puede ser que alguien antes lo tenía, en el pasado, en el presente, y yo creo que también en el futuro lo tendré. Entonces, estudiante, asistir a la escuela a tiempo completo o a tiempo parcial. Yo, por ejemplo, esa pondría en este momento pasado y presente y seguro futuro, porque a mí me gusta mucho estudiar. Trabajador, empleado a tiempo completo o a tiempo parcial. Tal vez lo tuve en el pasado y en el presente no lo tengo, entonces no lo marco. Voluntario, ofrecer servicios sin recibir paga alguna en algún hospital, como por ejemplo, dama voluntaria, que sé, por ejemplo, que es Edith. O por ejemplo, Florimena, que yo sé que trabaja, este, con cuidados paliativos. Mi mamá también trabajó un tiempito en eso. Bueno, las que tienen alguna cosa de voluntariado, si fue en el pasado, lo marcan. Si es en el presente, lo marcan. Y si ustedes creen en el futuro también que pueden hacer eso así, lo marcan. Y así. Son diferentes, digamos, posiciones o que tal vez lo hicieron en el pasado y lo están haciendo en el presente y creen que también en el futuro. Y la segunda parte de estos mismos roles, poner qué tan valioso es para mí cada uno de estos roles. O si es muy, muy valioso, no muy valioso, perdón, o importante, con algún valor e importancia, o muy valioso e importante. Entonces, con cada uno ustedes marcan y eso se los agradecería que me lo manden para verlo. Muchas gracias y que disfruten la clase.